abusos. Finalmente, el gobierno presentó diversos proyectos que se enmarcan en la denominada Agenda Antiabusos. Básicamente se plantea elevar las sanciones por delitos económicos como colusiones o uso de información privilegiada, donde se contempla la prisión efectiva ante delitos especialmente graves o multas que pueden llegar a las 100.000 UF. Además, se fortalecerá la Fiscalía Nacional Económica. Bien, nos vamos a ocupar de este tema, nos parece muy relevante. Está en línea con nosotros el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Preja. Alberto, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, doña Andrea, ¿cómo están? Oye, Alberto, bueno, estamos con COVID-19 marcando fuertemente la agenda, pero creo que también esto es muy importante en la dinámica que está afectando la institucionalidad. Y había quedado afuera, ustedes lo habían dicho públicamente, este denominado proyecto por delitos de cuello y corbata, que hace algunos días el presidente de la República finalmente da cuenta de algunas de sus ideas. ¿Qué les parece eso y qué aspectos destacarías, si es que hay alguno para hacerlo respecto a este tema? Sí, bueno, lo primero que hay que señalar es que evidentemente la presión surgió efecto y por lo menos tuvimos alguna reacción del gobierno, reacción que a nosotros, que somos organismos que estamos muy interesados en estos temas, nos permite, podríamos decir, poner la pelota en la cancha. Y eso ya lo vemos con algo positivo, porque pasar de una cadena presidencial que en su momento aplaudimos bastante a proyectos ya concretos nos permite trabajar en determinados textos, en ir mostrando las mejores experiencias internacionales y evidentemente tratar de tener una mejor legislación en la materia de antiabuso. Así que desde ese punto, en lo general, evidentemente estamos muy muy contentos porque así sea. Evidentemente, los proyectos todos bien orientados pueden tener muchísimas mejoras y hay temas que evidentemente todavía no están sobre la mesa, que son relacionados y que esperamos en el debate legislativo, cuando este pueda darse, poder retomarlo. Y vamos concretamente a lo que le parece que está bien y cuáles son las mayores faltas de esta agenda o estas leyes. A ver, lo que está bien sin duda es la orientación, es decir, los delitos de cuello y corbata, para ponerlos en un término general, en Chile van a tener distinto tipo de sanción y evidentemente se van a buscar sanciones que logren prevenir, disuadir y por otra parte sancionar equilibradamente algo que hoy día no está ocurriendo y eso es muy bueno. Segundo, que no estaba al principio en la agenda y que nosotros se lo planteamos al presidente, es elevar la prescripción de los delitos electorales. Hoy día en Chile los delitos electorales tienen una prescripción de 2 años, anteriormente era 1 año, por lo cual cuando uno habla de por qué fracasaron los casos Penta, SQM y otros, porque nunca se investigó financiación ilegal de la política, claro, porque no se podía investigar financiación ilegal de la política. Lo que se investigó ahí eran delitos tributarios y ya sabemos lo que en Chile pasa con los delitos tributarios. Por lo cual eso nos parece bien. Eso sí, debiese ir acompañado de que el servicio electoral no sea el único que pueda interponer acciones en materia de delitos electorales. Se fortalece también el denunciante anónimo, hay que ver los términos de eso. Nosotros buscamos algo obviamente más amplio y más integral que lo que vemos en los anuncios, y se fortalecen algunas otras medidas que también nos parecen interesantes en delitos relacionados como abuso de información privilegiada, etcétera. Pero buena orientación y ahora hay que trabajar en los detalles que todos sabemos que el diablo está en los detalles. Vamos al tema de la delación compensada, que al parecer ha sido clave, por ejemplo, en casos como Odebrecht. La delación compensada es sin duda, o ha sido, uno de los motores de esta investigación, es decir, gente que ha estado involucrada y que tiene a cambio beneficios, ya sea económicos o de pena. En este caso se utiliza esto que se llama denunciante anónimo, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Qué es lo que pasa? Que no es tanta digamos, como lo que pueda promover esto. ¿Usted les parece que es poco? Lo que hay que señalar es que en este tipo de delitos, el enterarse por una investigación o con información más bien forense, normalmente es difícil. Normalmente estos casos se destapan ya sean por un error o por una delación. Uh-huh. Y una delación requiere, por una parte, incentivos. Y uno de esos incentivos es que, por ejemplo, te protejan el anonimato y que si tú tienes información, independiente si estás involucrado o no estás involucrado en el caso, puedas hacerla llegar con completa seguridad. Eso es lo que debiese estar en principio. Lo que nos preocupa es que solamente se garantice el anonimato y no se generen incentivos para que llegue la información, aunque algo se ha anunciado de, por ejemplo, pago por información,
después que se asegure que ese testimonio pueda ser prueba válida en un juicio, porque ¿qué nos sirve una denuncia si después no la vamos a poder ocupar en el juicio para probar el delito? Y tercero, que a nosotros también nos preocupa mucho, es una vez que termina el juicio, esperamos que positivamente, con una sentencia, etcétera, se le pueda dar a esa persona que entregó la información las garantías de que va a poder continuar con su vida normal, o bueno, otro tipo de vida, pero con evidentemente un estándar más que decente. Mirado en esa perspectiva, Alberto, estamos conversando, ustedes escuchan a Alberto Prej, el director ejecutivo de Chile Transparente, junto con la delación compensada, que pareciera un elemento muy controversial, pero muy relevante, respecto, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica y la institucionalidad, que aquí parece clave también. Acá tenemos instituciones, pero bueno, justamente por eso se está discutiendo esta ley, donde finalmente no van al tema de fondo. ¿Tú crees que desde la perspectiva institucional hay expectativa en esta discusión o no? Sí, acá hay algo muy importante, ya que lamentablemente los chinos están tan modernos, me voy a permitir usar una frase de ellos, que gato negro, gato blanco, lo importante es que case ratones. Sí. En materia de anticorrupción es un poquito parecido. Ya. Es decir, si la Fiscalía Nacional Económica efectivamente goza de independencia, goza de fortaleza y goza de herramientas, no hay ningún problema en que sea ella la que exclusivamente persiga este tipo de delitos y tenga la acción principal para perseguirlos y después dejarlos en materia penal si es que se estimare que ese fuera un paso siguiente. Es así en el derecho norteamericano, es así en muchas partes y funciona. No hay que ser dogmático en que el Ministerio Público deba defender todo tipo de delitos. Claro, lo que nos preocupa es que evidentemente esa independencia se dé. Hay para eso quizás también hay que entrar a temas que no han sido tocados, como por ejemplo la forma de nombrar al fiscal nacional económico, que si bien ha demostrado una alta independencia en su funcionamiento, todavía depende muchísimo de lo que diga o no diga el presidente de turno, ¿no? Lo mismo, recordemos, con impuestos internos. Uno siempre decía, el director de impuestos internos, a pesar de ser nombrado por el presidente, era independiente, sí, hasta que tuvimos casos de financiación ilegal a la política, sí, y esa independencia evidentemente se perdió. Otro de los temas también, el ex fiscal Gajardo es bastante crítico a estas normas y dice 3 cosas, pero vamos una a una. No contiene acción penal pública para delitos de colusión, tributario y electoral. ¿Qué significa eso? Es verdad, pero eso no garantiza el éxito de la persecución anticorrupción. O sea, no porque tú le vayas a entregar a la Fiscalía todos en todos estos tipos, es decir, delitos económicos, impositivos y electorales, eso va a garantizar un éxito. Me gustaría hacer una distinción. En delitos electorales, para nosotros es evidente que la acción debiese ser directa por parte del Ministerio Público, porque no es una materia demasiado técnica donde se requiere un órgano que haga, podríamos decir, una acción previa a esta acción. En el caso de impuestos internos, hay que equilibrar 2 valores que aquí están en juego: la recaudación fiscal versus la persecución penal. Por ende, hay que ver también qué es más efectivo. Si tú vas a dejar de recaudar y tampoco vas a poder perseguir delitos porque le entregaste todas las facultades al Ministerio Público, hay que pensarlo bien. Y en el caso de la Fiscalía Nacional Económica, como decía, hay muchos casos comparados que demuestran que un órgano independiente de esta materia y técnico puede realizar bien la persecución del tipo de delitos sin la necesidad de que sea el Ministerio Público quien inicie la acción. Él también dice que no hay un aumento relevante de sanciones de cárcel ni multa para delitos de corrupción. Yo en eso estoy en desacuerdo con Carlos, a quien respeto, por supuesto, porque cuando se hicieron las modificaciones del estatuto de delitos de corrupción, que fue lo que ocurrió en el año 2016, efectivamente se dejaron pisos que son muy elevados y que pudiesen asegurar un mayor castigo en cuanto al cumplimiento efectivo de cárcel. Pero tenemos un problema que hay que tensionarlo, ¿no? Que tú no puedes generar, y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en base a la ley Emilia, una cárcel efectiva, por ejemplo, 1 año efectivo, si es que tienes las eximentes, porque estarías generando disparidad en la persecución penal. Es bien técnico. Sí, bien pero técnico. Pero creo que en este caso, y así lo hemos planteado algunos diputados, como los tipos penales son más variados, podríamos generar esa posibilidad de que por lo menos 6 meses, 1 año de cárcel fuera efectiva. Pero es evidente que ya el solo aumentar en algún tipo los grados, y si esto tiene efectividad en la persecución, podría asegurar cárcel efectiva. Así que no estoy tan de acuerdo con eso. Y lo último es que dice que no modifica la responsabilidad penal de la empresa.
La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido una de las leyes más modificadas en esta materia. Partió con 4 delitos base hace algunos años y ahora, si la memoria no me falla, porque se han agregado delitos como por ejemplo la pesca ilegal, la contaminación de agua, etcétera. Tenemos más de o cerca de 10 tipos penales que pueden ser de base de responsabilidad de personas jurídicas, por lo cual yo no veo que acá haya algún problema. Evidentemente se pueden agregar más tipos penales, pero el problema es que tú también puedes terminar teniendo un todo o nada. Agregas tanto a una ley que al final no hay ningún modelo de prevención que pueda ser capaz de prevenir todos los delitos para no caer en responsabilidad penal de la persona jurídica, que más bien siempre se ha entendido que es algo bastante excepcional, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Alberto, hay un tema bien de fondo, porque quería preguntártelo por tu experiencia profesional. Tú notas más allá de la ley, porque tú lo dices muy bien, claro, echa la ley, echa la trampa. ¿Tú sientes que hay una voluntad, percibes un ánimo de cambiar esta claro, nosotros teníamos la imagen de que Chile era una copia del Edén, pero no, en Chile hay harta corrupción en realidad. Muchos de estos delitos, digamos. ¿Tú crees que hay un cambio, percibes una voluntad de enfrentar de una manera distinta estas cosas o no? Yo creo que lamentablemente todavía no se toma la conciencia de la profundidad del fenómeno y de la necesidad de la élite, y digo la élite, desde la élite académica hasta la élite política, sí, de que efectivamente aquí se requiere una lucha mucho más frontal y ceder poder. Yo muchas veces he planteado una frase que le gusta poco a los políticos, pero es o cambias o te cambian. Y todo lo que ha pasado desde octubre a la fecha nos demuestra aquello, que muchas veces la timidez por cuidar otro tipo de intereses ha llevado a que en esta materia, si bien comparativamente hemos avanzado mucho, nos hayamos quedado siempre cortos. Reformas anticorrupción hay desde el año 1994 y Chile siempre ha sido y sigue siendo considerado bastante modelo en cuanto a sus reformas anticorrupción, pero evidentemente nos hemos quedado cortos por no entender la profundidad del fenómeno, y además que el fenómeno, por otras razones, desde, podríamos hablar de la prevalencia del narcotráfico, desde el crecimiento económico, etcétera, ha tenido un ingreso mucho mayor a Chile en los últimos 5 o 6 años, y eso nos ha pasado por el lado y no lo hemos visto con la profundidad necesaria. Claro, uno podría también pensar el vínculo del narco con la autoridad en términos generales, y cómo han copado posiciones o han tomado posiciones de poder en ese sentido, ¿no? Absolutamente, y esa, por ejemplo, es una de las materias que siempre está ausente en la agenda. De hecho, no está en esta agenda, no ha estado en ninguna. Los temas de narcotráfico siempre se tratan más bien como temas más bien de persecución criminal directa al narco o de salud pública, pero no como actos que pueden tener una mayor prevalencia en los actos de corrupción. El otro día salía la estadística que Chile es el tercer exportador de cocaína a Europa y nosotros no producimos cocaína. Entonces, si estamos siendo el tercer exportador de cocaína a Europa desde Latinoamérica, evidentemente hay algo que estamos haciendo mal, y hablo de la permeabilidad que en alguna parte colinda con la corrupción, a menos que evidentemente tengamos fronteras y la seguridad en manos de nadie y claro, no seríamos los reyes de los tontos de dejar que todo esté pasando así sin que haya corrupción. Alberto Pérez, director ejecutivo de Chile Transparente, muchas gracias por habernos atendido, Alberto, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bueno, y un llamado a todo el mundo a cuidarse y autocuidarnos. Nosotros empezamos hoy día con modalidad de teletrabajo, sabemos que hay muchos que no pueden hacerlo, pero eso también requiere conciencia por ejemplo, que las personas que trabajen con nosotros no vengan a trabajar a nuestras casas, sigamos pagando los sueldos. La lucha contra la corrupción también tiene que ver con actos de ética y de grandeza en estos momentos donde todos nos necesitamos. Gracias, Alberto, que estés muy bien. Que estés muy bien. Chao.